¿Qué pasa, chavales? Bueno, vamos a ver cómo funciona el daño en el Diablo 2. Lo primero que se calcula de todo son los modificadores. Los modificadores es que cada vez que te enfrentas a uno de los jefes de los actos, Andariel, Duriel, Mephisto, Diablo o Baal, en cualquier nivel de dificultad o en mini-Ubers o en Ubers, en Uber Tristan, se aplica lo siguiente. Ellos hacen el doble de daño a los mercenarios y hacen 4 veces el daño a las invocaciones. ¿Por qué es esto importante para tu defensa? Porque, por ejemplo, el druida, su defensa depende del espíritu de roble, que básicamente lo que hace es aumentar la vida de todo el grupo, ¿no? Pero este espíritu no tiene defensas elementales y va a recibir 4 veces daño de los jefes. Por ejemplo, cuando Diablo tire una nueva de fuego, seguramente lo vaya a matar y tu vida va a caer en picado de forma dramática, ¿no? Por eso es más fiable tener una defensa que no dependa de las invocaciones, ¿no? Igual pasa con tu mercenario. Ahora bien, el mercenario hace un 50% de daño a los jefes en nivel normal, un 35% nada más en nivel pesadilla y un 25% en infierno. De forma que no interesa mucho apilar daño en el mercenario porque básicamente está haciendo un cuarto de lo que pone, ¿no? Por eso es más interesante ponerle habilidades un poco más cualitativas, ¿no? Más de apoyo, como que congelan al enemigo, como que desangrado le quita la regeneración al enemigo o heridas graves. Heridas graves es de lo mejor, ¿no? Porque hace un porcentaje fijo de la vida del enemigo, ¿no? Es lo más importante de todo. Muy bien, esos serían los modificadores. Después, lo primero ya que tiene que ver con nuestro personaje sería reducción de daño, ¿vale? Cada vez que tengas un ítem que ponga reduce el daño en tanto, es muy sencillo, simplemente lo reduce, va antes que nada y ya está. No tiene mayor complicación. Después irían las resistencias elementales, ¿vale? Aquí hay bastante chicha y hay bastante cosa que no se explica muy bien. Lo primero es una reducción porcentual, ¿no? De hecho, aquí te lo pone, creo que en el Diablo 2 normal no lo ponía, no me acuerdo. Bueno, resistencia a los rayos 75%, pues solo me va a entrar un 25% del daño, ¿vale? Ahora bien, el tenerlo por encima, ¿no? Cuando lo tienes por encima se te pone en este color dorado, que quiere decir que has llegado al límite y que te estás pasando, ¿no? Es interesante si estás jugando hardcore o si estás jugando a nivel normal y no quieres que tu personaje muera porque tienes una penalización de experiencia muy grande. ¿Qué es lo que te da esto? Bueno, que hay muchos enemigos que tienen, por ejemplo, el aura del paladín, que te bajan las resistencias, o maldiciones del nigromante, que te bajan las resistencias, ¿vale? Y entonces el tenerlo por encima de 75 hace que incluso aunque te las bajen, puedas volver a tener 75 o te quedes en 60 y pico, 50, pero no ha bajado, digamos, a 0 drásticamente. Entonces, el pasarse de las resistencias no es ninguna tontería en hardcore y bueno, en general, si quieres que tu personaje sobreviva. Bastante importante. Ahora bien, las resistencias, aquí hay bastante chicha. En cuanto a los enemigos, bueno, funcionan igual, es una absorción porcentual, pero hay un matiz muy muy importante, que es cuando el enemigo dice inmune a rayos, ¿no? Si dice resistente, por ejemplo, a rayos, va a tener una resistencia del 75%, pero si dice inmune, ¿vale? Ahí es cuando empiezan los problemas. Quiere decir que tiene una resistencia del 100%, ¿vale? O sea que si tú le atacas con rayos y es inmune a rayos no le vas a hacer nada, pero se puede romper esa inmunidad, ¿vale? Si tú tienes una habilidad que simplemente baja las resistencias del enemigo, por lo general no funcionan. Un enemigo inmune tiene 100% y aparte digamos que está protegido contra que le bajen las resistencias. Solo hay 4 habilidades en el juego que sirven, que es el aura de paladín, que creo que se llama convicción, la que baja las resistencias de los enemigos, y creo que no, las otras 3 son del nigromante, ¿vale? Una reduce la resistencia física, porque el físico básicamente se calcula igual que uno elemental, ¿no? O sea, es inmune a daño físico, ¿no? Sirve para saltarse la inmunidad a físicos. Y otras 2 del nigromante. Hay una que... Bueno, la última del nigromante y otra no me acuerdo, pero hay 3 del nigromante que sirven para romper las inmunidades. Pero hay otra cosa más. Cuando rompes una inmunidad con una de esas 4 habilidades, solo bajas las resistencias en un quinto, ¿vale? O sea, si tienes algo que dijese reduce las resistencias elementales de los enemigos en un 100%, solo las bajarías en un 20% contra un inmune, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante bajarlo? Porque a partir de ahí ya no es inmune. Ya las otras bajadas elementales le afectan de forma 100%, por así decirlo. De forma que necesitas a alguien que rompa la inmunidad
y otros que le ayuden a bajarlo. Si el enemigo tiene, por ejemplo, hay algunos enemigos que tienen un 130%, no son inmunes y aparte tienen un 30% extra, pues requerirías de el aura del paladín y, por ejemplo, 2 de las maldiciones del nigromante, o ya necesitas apilar varias cosas que rompan inmunidad y luego ya a partir de ahí, de que la inmunidad está rota, ya se la puedes bajar normalmente. Así que eso es bastante importante, sobre todo en Ubers, digamos en el late game, el final del juego, ahí te enfrentas contra bastantes enemigos de estos, ¿no? Muy importante para builds que son, por ejemplo, de la hechicera de un solo elemento, ¿no? Pues es importante ver. También tienes que ver que hay habilidades como, por ejemplo, el druida, la roca, esta que lanza por el suelo que explota, es mitad daño físico, mitad daño de fuego, lo cual es muy interesante porque te ayuda a compensar, pues si un enemigo es inmune al fuego, aún así le puedes seguir pegando con la mitad que es física y viceversa, ¿no? Muy bien. Después de las resistencias elementales viene la absorción de daño, ¿vale? La absorción va en dos, es muy buena. Va en dos fases. Primero, si por ejemplo el enemigo te pega 100, te hace 100 de daño, ¿no? Y te dice, y tú tienes una habilidad que dice absorbe un 40% del daño, ¿no? Tú te entraría primero, le restas eso que ponga, ¿no? Un 40%, pues le has absorbido un 40%, después sufres el daño restante, un 60%, ¿no? Y después de haber sufrido ese daño, lo que absorbiste te lo curas, ¿vale? O sea, va en dos partes. Primero, una reducción del daño enemigo, luego recibes el daño y luego recibes una cura igual de grande a lo que has absorbido, ¿no? O sea, es muy buena. Pero ¿qué pasa? Si mueres en ese paso, no hay... O sea, primero va el recibir el daño y luego viene la cura, ¿no? O sea, morirías, por así decirlo. Pero es una... no deja de ser muy, muy bueno. Muy bien, ahora bien, como he dicho antes, con el daño físico no solo están los 4 elementos, ¿vale? Aquí están los 4 elementos, pero también hay daño físico, ¿vale? Que sería como otro elemento, y daño mágico. Daño mágico normal, por así decirlo, daño mágico que no es ninguno de estos. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Vale? Las respuestas rápidas, bueno, cuando no es ninguna de estas, si te están lanzando un hechizo, es daño mágico, ¿no? Pero generalmente son de color rosa, ¿vale? Como el rayo que lanza a Diablo concentrado, eso sería mágico porque evidentemente te das cuenta que no es rayos, no es veneno, tal, los rayos siempre son de color blanco, ¿no? Por ejemplo, hay como unos bichos que tienen 6 patas que te aparecen en el santuario del caos, que lanzan como unas bolitas púrpuras por el suelo, lo mismo. El consejo, te pegan como unas descargas de energía rosa, siempre son rosa por lo general, ¿no? Otra magia que no sea de ninguno de los elementos, como por ejemplo explosión de cadáveres, es daño mágico, ¿vale? Y hay que tener cuidado porque el daño mágico solo llegas a una resistencia del 40%, o sea, generalmente es un daño que siempre quieres evitar. Si no sabes de qué elemento te están pegando, mejor esquívalo, ¿no? Por eso generalmente es muy difícil tanquear el rayo que lanza Diablo, ¿no? Porque es muy difícil tener resistencia contra eso. Muy bien. Ya lo único que queda es el tema de la resistencia física, que va un poco diferente, ¿no? Porque no aparece aquí, ¿no? Vamos a ver, la armadura lo que hace es subirte la defensa, ¿vale? Es un poco contraintuitivo porque la armadura no reduce el daño que recibes, simplemente aumenta la defensa, y la defensa lo que hace es que aumenta tu probabilidad de que el enemigo falle, ¿vale? O sea, cuanta más armadura, más fallan los enemigos. Es un poco abstracto, pero es así. De forma que, bueno, la armadura es bastante buena. O sea, digamos, esquivas el 100% del daño, pero si entra el 100% del daño, ¿vale? Esto es importante. Y una vez se ha calculado si el daño ha entrado o no ha entrado, si entra, entonces tienes probabilidad de bloquear, ¿vale? Que será, pues, lo que te ponga ahí. Subirte destreza aumenta la probabilidad de bloqueo. Y la probabilidad de bloqueo de los escudos llega hasta un 75%. Al igual que las resistencias, porque realmente lo tratan como si fuese una resistencia como las otras que hay, ¿no? Entonces, primero, la defensa alta va a hacer que el enemigo falle, y luego, si te da, tienes el 75% de probabilidad de bloquear. Ahora bien, cuando tu personaje corre, fíjate la defensa lo que le pasa. No es que sea cero, ¿vale? No es cero. Pero realmente se reduce, creo que es a un cuarto de la que tienes normalmente. Es decir, cuando corres eres mucho más vulnerable a que te peguen.
con daño físico nada más, ¿vale? A los elementos eres exactamente igual de resistencia, pero al daño físico no, ¿vale? O por ejemplo, si un enemigo te pega cuerpo a cuerpo y ese golpe te está haciendo daño elemental, pues es más fácil que te dé ese daño elemental, ¿no? Pero siempre tienen que ser golpes cuerpo a cuerpo, por así decirlo, o proyectiles, ¿no? Con flechas. Muy bien. ¿Qué es lo único que queda? Sí. El tema del bloqueo. Cuando tú bloqueas, ¿vale? O cuando te pegan, tu personaje entra como en una animación de recuperación, ¿vale? Ahí, digamos, estás stuneado, no puedes hacer nada, de forma que es muy importante subirte la velocidad de recuperación, ¿no? Hay un atributo que es velocidad de recuperación de los golpes, ¿no? Es importante porque llega un momento, pues casi siempre que entra un ataque, te van a stunear, ¿no? Y muy importante en bloqueo, porque cuando tú bloqueas, también el personaje, digamos que entra en una animación cortita de estar bloqueando el ataque, y mientras esa animación está funcionando y te pegan otro daño físico, ahí no puedes bloquear, ¿vale? Entonces tienes que aumentar tu recuperación de bloqueo, ¿no? Un personaje que bloquea muy muy bien por habilidades pasivas que tiene es el paladín, ¿no? Una recuperación de bloqueo muy alto, creo que llega hasta bloquear 12 veces por segundo o por ahí, una barbaridad, ¿no? De forma que siempre que le peguen básicamente tiene la capacidad de bloquear. Pero aunque funciona de forma parecida a las otras resistencias, ¿no? En cuanto a que es 75%, solo el primer ataque. Luego, si te pegan dos a la vez, uno lo paras y el otro te entra, ¿no? De forma que es un atributo muy importante el aumentar tu recuperación de bloqueo, ¿vale? Parece algo que no se ve, que es abstracto, súper, súper importante, ¿vale? Y bueno, con eso, digamos, es la base del daño. Luego, los siguientes vídeos van a ser, por ejemplo, de qué objetivos deberías tener cuando acabas nivel normal, pesadilla, ¿no? Cómo deberías de tener las resistencias, qué palabras rúnicas te pueden ayudar, qué tipo de cosas te van a ayudar para sobrevivir, ¿no? Como recomendaciones. Lo último, relacionado con me acabo de acordar, con la probabilidad de golpear tu nivel, súper importante. Tu nivel influye para la probabilidad que un enemigo tiene de golpearte, ¿vale? Aparte del tema de la defensa, es tu nivel. Tanto para tú pegar, para impactar, como para que te impacten a ti. Cuanto más nivel tienes, más fácil es de dar. Por eso, por ejemplo, un bárbaro nivel 60, ¿no? Es en plan, bueno, ya puedo rusear infierno con un grupo. Bueno, pues si lo tienes en nivel 70 y pico, 80, mejor. ¿Por qué? Por eso mismo. Incluso verás que tu bárbaro, digo el bárbaro porque generalmente va con golpes físicos, ahora mismo a nivel 73 falla muchísimo en infierno, ¿no? Voy a tener que subirlo hasta nivel 80 y pico y ya va a empezar a pegar. ¿Por qué? Simplemente porque le falta nivel, ¿no? Entonces es muy importante porque es un arma, o sea, por los dos lados, para tú dar y para que te den menos. El nivel en sí es algo muy positivo en el Diablo. Así que nada, chicos, espero que se haya entendido, no creo que el vídeo se alargue más y nos vemos en el próximo. Al go go.